En cada rincón de México, entre los valles y las calles empedradas, hay historias que no se cuentan a plena luz del día. Leyendas que nuestros abuelos murmuraban al caer la noche y que el viento arrastra con un susurro inquietante. Una de las figuras más temidas y respetadas en todo el país es la del charro negro, ese hombre enigmático que aparece en caminos solitarios, montado en su imponente caballo oscuro. Algunos dicen que ofrece riquezas, otros que lleva almas al más allá, pero lo que todos coinciden es que, una vez lo encuentras, tu vida jamás será la misma. Esta noche, acompáñame a descubrir 3 leyendas aterradoras del charro negro que te harán pensar 2 veces antes de viajar solo al caer el sol. El charro negro es una figura legendaria del folclore mexicano, particularmente en regiones rurales. Se le describe como un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero amplio y un elegante traje de charro. Generalmente, se le ve montado en un imponente caballo negro, que también comparte su aura misteriosa. La leyenda cuenta que el charro negro aparece en caminos solitarios, ofreciendo riqueza o ayuda a aquellos que se cruzan con él. Sin embargo, aceptar su oferta trae consecuencias terribles, ya que se cree que es una representación del diablo o un alma condenada que busca engañar a los incautos. Aquellos que caen en su trampa suelen ser llevados a su perdición o condenados a acompañarlo por la eternidad. Este personaje es símbolo de advertencia sobre la avaricia, la desconfianza hacia lo desconocido y el peligro de hacer pactos con fuerzas oscuras. En una oscura y tormentosa noche, bajo el cielo sin estrellas, Juan caminaba de regreso a casa por el viejo camino de terracería. El viento silbaba entre los árboles, y los relámpagos iluminaban brevemente el horizonte, revelando las siluetas retorcidas de los montes a lo lejos. No había más sonido que el crujir de las hojas secas bajo sus botas, hasta que, de repente, el eco de cascos resonó en la distancia, interrumpiendo la calma. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se detuvo. El trote del caballo se acercaba, cada vez más fuerte, hasta que una imponente figura emergió de la penumbra, un hombre alto, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. El traje negro que llevaba parecía fundirse con la oscuridad misma, pero sus botas relucían bajo la luz de los relámpagos. Montado sobre un caballo negro como la noche, el extraño se detuvo frente a Juan. El aire se volvió frío, y la quietud del momento lo envolvió todo. «Buenas noches, joven», dijo el hombre con voz profunda, su tono suave y lleno de una inquietante serenidad. «Veo que estás solo y parece que la tormenta empeora. Permíteme llevarte a tu destino». Juan, desconfiado, intentó rechazar la oferta, pero algo en la mirada invisible del hombre lo atrapó. Había una atracción hipnótica en su presencia, como si cada fibra de su ser le rogara que aceptara. Contra su mejor juicio, asintió. El charro negro, sin pronunciar otra palabra, le extendió la mano enguantada. Juan la tomó, y al hacerlo, sintió el peso de algo indescriptible, como si el aire a su alrededor se volviera más denso, cargado de una oscura promesa. Montó detrás del hombre, y en cuanto sus pies tocaron los estribos, el caballo se lanzó a galopar, pero el paisaje comenzó a distorsionarse. Ya no reconocía los árboles ni el sendero. El mundo a su alrededor se desvanecía en una neblina oscura, y el eco de las risas distantes comenzó a llenarle los oídos. Cuando intentó mirar hacia atrás, vio que el suelo desaparecía bajo sus pies, y comprendió, demasiado tarde, que había caído en las garras de algo mucho más antiguo y malvado de lo que jamás podría haber imaginado. El charro negro, con una sonrisa que Juan nunca vería, apretó las riendas y desapareció en la noche, llevándose un alma más hacia su eterno destino. El encuentro en la hacienda abandonada. Cuenta la leyenda que, en un pueblo olvidado por el tiempo, una hacienda abandonada se alzaba como un vestigio de glorias pasadas. Los locales decían que quien se atreviera a cruzar sus puertas de madera carcomida por los años,
quedaba marcado para siempre. No obstante, 3 amigos decidieron desafiar el mito y explorar el lugar una noche. Al ingresar, la oscuridad parecía envolver cada rincón, pero lo más extraño no era el silencio ni el aire estancado. Era la sensación de estar siendo observados. Mientras recorrían los pasillos polvorientos, uno de los muchachos escuchó el sonido de cascos en la distancia. Lo ignoraron, pensando que su mente les jugaba una broma. Sin embargo, al llegar al patio trasero, los 3 vieron una figura imponente bajo la luz pálida de la luna, un hombre de sombrero ancho y traje de charro, montado en un caballo negro como la noche. Sus ojos ardían con un fuego espectral, y al hablar, su voz era un susurro que parecía rasgar el aire. Les ofreció riquezas más allá de sus sueños y tan solo le acompañaban en su viaje. Temblando, uno de ellos aceptó. Al día siguiente, los otros 2 fueron encontrados en la entrada de la hacienda, temblando y con los ojos desorbitados. Nunca se supo qué pasó con el tercero, pero algunos dicen que, en las noches de luna llena, se le ve cabalgando junto al charro negro en los caminos solitarios. El charro en la fiesta de la feria. En la feria del pueblo de San Isidro, donde la alegría y el bullicio llenaban el aire, una joven llamada Mariela se encontró con un hombre que destacaba entre la multitud. Vestido como charro, elegante y con un porte que irradiaba confianza, la invitó a bailar. Mariela, impresionada por su presencia, no pudo rechazar la oferta. Mientras danzaban, ella notó que los pies del hombre no tocaban el suelo. Su corazón se aceleró, pero no dejó de bailar, sintiéndose atraída por la extraña sensación que él emanaba. Al caer la noche, el hombre le ofreció llevarla a casa. En el camino, Mariela comenzó a notar cómo el ambiente a su alrededor se volvía frío y lúgubre, y el hombre se mantenía en un silencio inquietante. Al acercarse a su destino, intentó despedirse, pero el charro, con una sonrisa macabra, le tomó la mano y la obligó a seguir caminando. Desesperada, Mariela rompió a correr hacia su hogar, pero al voltear la vista, vio cómo el charro montaba un caballo negro que emergió de la nada, mientras su risa resonaba por todo el valle. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron huellas de cascos quemando el suelo, y Mariela nunca volvió a ser la misma. El charro negro en la carretera solitaria. En el norte de México, un taxista conocido como Don José conducía de noche en un tramo solitario de carretera que serpenteaba entre montañas. Era una noche de tormenta, y las lluvias convertían el camino en un río de lodo. Al doblar una curva, vio a un hombre en el borde de la carretera. Vestía un impecable traje de charro negro y alzaba una mano para pedirle un aventón. Don José, aunque extrañado por la elegancia del hombre en un lugar tan remoto, decidió detenerse. El charro subió al auto sin decir palabra, y durante kilómetros, el silencio fue abrumador. De repente, el charro habló, su voz era profunda y grave: «Te pagaré bien si me llevas más allá de la montaña». Sin embargo, cuanto más avanzaban, más extrañas se volvían las cosas. La tormenta arreciaba, pero el auto parecía moverse sin rumbo, y don José ya no reconocía el paisaje. Los nervios lo invadieron, y cuando intentó mirar al pasajero a través del retrovisor, lo que vio fue una calavera cubierta por la sombra del sombrero. Con el corazón latiendo en su garganta, detuvo el auto bruscamente. Pero cuando volteó para enfrentarlo, el charro había desaparecido, dejando tras de sí una moneda de oro en el asiento trasero y una oscura nube de humo que se disipaba lentamente en el aire. Don José huyó aterrorizado y nunca más trabajó en esa ruta. El charro en el camino del Valle Maldito. En un pequeño pueblo escondido entre montañas, había un camino al que todos llamaban el Valle Maldito, un sendero que ningún aldeano osaba recorrer después del anochecer. Las leyendas contaban que aquellos que caminaban por allí después de la puesta del sol desaparecían sin dejar rastro. Una noche, un hombre llamado Pedro, un forastero que no creía en supersticiones, decidió atravesar el valle para ahorrar tiempo en su viaje de regreso a casa. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y mientras Pedro avanzaba, el viento comenzó a soplar de una manera inquietante, como si susurrara su nombre. De repente, los cascos de un caballo resonaron en la lejanía, cada vez más cercanos. Del horizonte emergió una figura, un charro de negro, montado en su caballo, que se acercó hasta detenerse frente a Pedro. El charro negro lo miró fijamente, sin pronunciar palabra. El aire se volvió espeso y difícil de respirar.
El charro le extendió una bolsa de cuero que, al abrirla, revelaba monedas de oro. Todo esto será tuyo, dijo el charro, su voz tan baja que parecía salir del mismo viento. Pedro, cegado por la codicia, tomó la bolsa sin dudarlo, pero al hacerlo, el paisaje cambió de manera aterradora. El cielo se oscureció por completo, y los árboles a su alrededor comenzaron a marchitarse, retorciéndose como si estuvieran vivos. De repente, sintió que sus piernas no respondían. El charro negro lo miró una última vez antes de desaparecer en la bruma, llevándose no solo la riqueza que Pedro había ambicionado, sino su propia alma. Al día siguiente, lo único que encontraron en el camino fue la bolsa de cuero vacía y una figura esquelética envuelta en el polvo, como si la vida misma le hubiera sido arrebatada. El jinete del cementerio. En un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, el cementerio local era conocido por las historias que lo rodeaban. Los ancianos advertían que nadie debía acercarse a ese lugar al caer la noche, pues era territorio del charro negro. Una leyenda en particular destacaba entre todas. Cada 31 de octubre, el charro negro cabalgaba entre las tumbas buscando a las almas más vulnerables para llevárselas al inframundo. Una noche, Luis, un joven escéptico y curioso, decidió poner a prueba la leyenda y fue al cementerio con un grupo de amigos. Entre risas y bromas, comenzaron a recorrer las lápidas, pero a medida que la luna se ocultaba tras las nubes, la atmósfera se volvió pesada y un extraño silencio los envolvió. De pronto, escucharon un relincho aterrador, seguido por el retumbar de cascos. El charro negro apareció montado en su caballo, sus ojos brillando con un fuego infernal. Luis, congelado por el miedo, sintió que sus piernas flaqueaban mientras el charro se acercaba lentamente. Con una voz que parecía emanar desde el fondo de las tumbas, el charro le habló: «Has profanado este lugar sagrado, ahora debes pagar el precio». Los amigos de Luis corrieron, pero él no pudo moverse. El charro negro, con un solo gesto, lo tomó y lo subió a su caballo, llevándolo hacia el horizonte, donde se desvanecieron en la oscuridad. A la mañana siguiente, solo encontraron la chaqueta de Luis colgando de una cruz en el cementerio, y en el aire, el eco de un relincho que aún resonaba entre las lápidas. Desde entonces, ningún joven del pueblo volvió a desafiar al charro negro. Y así terminan estas historias de encuentros aterradores con el charro negro, una figura que sigue cabalgando en la oscuridad de nuestra memoria colectiva. Puede que sean solo leyendas, cuentos para asustar a los desprevenidos, pero si alguna vez caminas por un sendero solitario y escuchas el sonido de cascos a lo lejos, no voltees, no escuches sus promesas, porque quizás sea tu última decisión. Si te gustaron estas leyendas, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Nos vemos en la próxima historia, si es que el charro negro no te encuentra primero.